Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. Los saludo desde algún lugar de Valencia, aquí en España. Y bueno, si se preguntan por qué no he subido hace poco nuevos vídeos, es porque estuve con COVID. De hecho, todavía me estoy recuperando. Pero bueno, estoy bien de todas formas. Intentando recuperar todavía la voz y la garganta. Pero, ¿qué va a ser? Es parte también de vivir, ¿no? Enfermarse también es parte de vivir. Sé que muchas personas han comenzado a tener ansiedad y pánico a partir de la pandemia. Y prometo pronto hacer un video al respecto también porque me parece que es importante hablar del tema. Hay una pandemia que es por ahí un poco más silenciosa, que no hace tanto ruido en los medios y que creo que también afecta a muchísima gente, y que es la salud mental. Así que bueno, primero me recuperaré y luego prometo hacer un video también al respecto. En el día de hoy te quiero hablar de algo que para mí también es muy importante saber y que por lo tanto quiero transmitírtelo para que también lo sepas. Y son los dispositivos de seguridad. Suena un poco raro la palabra, cómo se llama, pero ya me vas a entender de que no es nada complicado y que por contrario es algo muy útil para saber. Antes de comenzar con el video también te quiero recordar que puedes dejar tus donativos para que este canal siga creciendo, para que pueda seguir haciendo videos. Te dejaré aquí el enlace en la descripción y también en los comentarios para que puedas hacer tu aporte. Muchas gracias a aquellos que ya han aportado. Bien, entonces, dispositivos de seguridad, ¿qué es eso? Bien, a ver, la palabra de por sí, si quieres llamarlo la etimología o la raíz de la palabra, son dos palabras, ¿no? Claramente. Una es dispositivos y otra es seguridad. Eh, También llamada a veces comportamientos de seguridad. Eh, a ver, por un lado tienes un comportamiento, es decir, una acción, una reacción, si quieres, a partir de algo que te lo desencadene. Y de seguridad, es decir, algo que te da la ilusión, por lo menos, de una cierta seguridad. Los dispositivos de seguridad, los comportamientos de seguridad, significan básicamente acciones, objetos o personas que en el momento del pánico y la ansiedad te generan una seguridad frente a esa emoción. Es decir, si cuando vives esa ansiedad y ese pánico recurres a cualquiera de estos recursos con tal de mitigar, con tal de no vivir la experiencia del pánico y la ansiedad. Eh, por empezar vamos a decir que esto es bastante intuitivo. De hecho, las personas comienzan a desarrollar, a tener estos dispositivos sin demasiada planificación. Eh, a ver, lo más instintivo que puede tener un ser humano frente a un miedo es huir o pelear. ¿Por qué? Porque esa es un poco como está diseñado el ser humano desde el principio. O sea, cuando tienes un temor, cuando tienes una amenaza, huyes o peleas. Entonces, hasta ahora hemos visto que las personas que, si has seguido este canal, sabes que las personas agorafóbicas, por ejemplo, tienen como base el huir, ¿no? Entonces evitan. Entonces, generalmente diseñan una vida que está pensada en evitar situaciones o lugares que les genere esa ansiedad. Pero también hay personas, así como hay agorafóbicos que viven una vida aparentemente normal, pero que evitan cosas, hay personas que tienen su vida también normal, que van a trabajar, que tienen hijos, estudian, que viajan, etcétera, pero que utilizan objetos o personas o acciones como dispositivos de seguridad para continuar con su vida adelante y de alguna forma no vivir el pánico. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si bien estos dispositivos te van a dar una cierta seguridad, lo que no termina de funcionar aquí es que es seguridad frente a qué. Cuando aprendes que no necesitas seguridad contra algo que verdaderamente no es peligroso, empiezas a entender de que estas acciones que realizas no tienen sentido alguno más que reforzar una creencia errónea y equivocada. Y que por lo tanto es importante
comenzar a eliminarlos de tu vida. ¿Por qué? Porque si mientras realices estas cosas, casi como un ritual te diría, mientras sigas manteniendo estos comportamientos o dispositivos de seguridad, seguirás manteniendo viva la falsa creencia de que el pánico y la ansiedad amenazan con tu vida y que por lo tanto debes evitarlos. Y mientras los evites, vas a seguir sobreviviendo en esta vida y no viviéndola de la manera que tú quisieras. Te voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que utilizan objetos como por ejemplo una bandita elástica, una goma elástica en sus brazos y la tiran cada vez que sienten ansiedad. Hay otras que utilizan como algunos sprays que tiran sabores o aromas que pueden oler. Hay otras que utilizan una goma de mascar, un chicle. Hay otras que utilizan una bebida, que van con una botella de agua a todos lados. Hay otras personas que, no lo sé, tienen por ejemplo algún tipo de cosas que haga ruido, una pelotita para apretar. Hay personas que se tocan el pelo de manera compulsiva. Hay personas que miran sus móviles, sus celulares, también de manera compulsiva, prácticamente sin prestar atención a lo que están mirando. Hay personas que no pueden salir a la calle si su celular no tiene batería. Prácticamente les parece una misión imposible. Hay otras también, hay personas que utilizan a otras personas, como también te he dicho. Y te puedes encontrar con gente que no sale a la calle si no es con un hijo, si no es con una compañía, si no es con un hermano, con un amigo, con un padre, con alguien de confianza, con incluso perros. Hay personas que utilizan perros para poder, no sé, sentir esa seguridad de alguna forma. Hay otras que utilizan objetos móviles, no sé, por ejemplo hay un amigo aquí que puso algo, le agradezco el comentario porque me parece muy valiente mencionarlo, que utiliza una bicicleta. O sea, esa persona utiliza una bicicleta para escapar, básicamente. Que cuando siente que esa bicicleta le da algo que a muchas personas ansiosas, que también es parte de la ansiedad, que es la velocidad. ¿Por qué? Porque cuando estás nervioso y estás ansioso, la velocidad es lo que te permite escapar. Entonces, esta persona no puede realizar cosas si no va con una bicicleta. Hay otros que necesitan tener dinero para un taxi en el bolsillo. Hay otras que necesitan tener un patinete o incluso un vehículo. Necesitan ir en coche incluso a 3 cuadras de su casa. Repito, aquí no se trata de hacerte sentir mal. No, porque yo también he hecho todas esas cosas. Lo que te quiero dejar en claro aquí es que lo primero que debes entender es que esto es para que comprendas de que esas cosas no hacen más que ralentizar tu recuperación, no hacen más que estirar el entendimiento que tienes que lograr. Recuerda que el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad no son ni más ni menos que trastornos de aprendizaje. Has aprendido algo de manera errónea que sin darte cuenta lo refuerzas a diario. ¿Qué es eso que has aprendido de manera errónea? Que la incomodidad de la ansiedad y el pánico es peligroso. Cuando la incomodidad no es peligrosa, cuando las sensaciones que sientes en tu cuerpo no son peligrosas, cuando esos pensamientos no son peligrosos. Ahora, ¿cómo los refuerzas? Con acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Estos dispositivos de seguridad, por ejemplo, o los comportamientos evitativos. Mientras sigas utilizando estas cosas, seguirás sin aprender la lección que debes aprender aquí y disfrutar tu libertad de una vez por todas. Pero te doy más ejemplos si quieres, porque si hasta ahora te has salvado, probablemente aquí caigas. Hay personas que también toman suplementos. Eso también es un dispositivo de seguridad. Hay personas que simplemente siguen dietas estrictas, no comen tal cosa, evitan tomar tal otra, evitan beber tal cual, evitan comer no sé qué, evitan lo caliente, evitan lo frío. Claro. Hay otras que, por ejemplo, en el momento de la ansiedad y el pánico, se dedican exclusivamente a estar preparados de alguna forma. Buscan, por ejemplo, recuerdo que las primeras veces, por eso digo que yo también lo he hecho, recuerdo que las primeras veces que comenzaba a sentir ansiedad y pánico y que comenzaba a encerrarme en mi casa, recuerdo haber visto un ejemplo de alguien que ponía que con un hielo se te pasaba la ansiedad, que si te ponías ese hielo en la boca se te pasaba la ansiedad. Lo hice
De alguna forma se me pasó para que a la media hora me volviera a ocurrir y volviera a recurrir otro hielo. Después vi otra que decía que mientras se cepillaba los dientes también se te iba la ansiedad. Después vi otra que decía que cuando tienes ese momento, que si golpeabas en una mesa también se te iba la ansiedad. Después vi otra que también decía que cuando le pasaba eso, que saltaba en el lugar y también se le iba. Entonces, no tiene que ver con ese tipo de cosas. Eso es algo por ahí momentáneo, paliativo, pero no es algo que verdaderamente te ayudará a largo plazo. Es algo que en ese momento te cambiará el foco de atención, pero que realmente no será la solución a futuro. La ansiedad y el pánico están aquí para pedir tu foco de atención, como dos niños, como estos que hasta hace unos momentos se pararon aquí detrás mío. No sé si has prestado atención a aquello. Si yo en ese momento me hubiese puesto a discutir con ellos o les hubiese dicho, chicos, niños, estoy grabando un video, por favor no molesten, probablemente hubieran seguido molestando incluso peor. Como yo no les presté ni un simple atención, ni un segundo de mi atención, se fueron. ¿Comprendes? Es esa misma mecánica que funciona con la amígdala en tu cerebro. Y por eso debes entrenarla. Y por eso yo les acabo de demostrar, estos chicos no tuvieron mi atención. Eso se logra con práctica. Tal vez hasta hace unos meses, estas personas hubieran obtenido mi total atención. Me hubiese puesto a pelear con ellos. O hubiese huido, me hubiese salido de acá a buscar otro lugar en donde no haya esas personas, donde no estén. ¿Entiendes? Va por ahí. Cuando tú utilizas un dispositivo de seguridad, un comportamiento de seguridad, sigues reforzando el niño que te molesta una y otra vez pidiendo tu atención. ¿A qué? A través de síntomas, a través de pensamientos. Aquí hay un apartado también que es importante que sepas. Los comportamientos de seguridad a veces no son solamente cosas, no son solamente personas, son también acciones. Y aquí es donde muchas veces es un poco más difícil de ver, sobre todo de identificar, para finalmente erradicarlas. Te voy a dar un ejemplo. Hay un comportamiento de seguridad que es contar las horas que duermes. Eso está asociado a una ansiedad anticipatoria que es una ansiedad a cómo rendirás el día siguiente. Entonces, muchas personas se levantan pensando, uy, he dormido solamente tantas horas, o he dormido tal cual horas y me he levantado. Eso, contar horas, también es un comportamiento de seguridad. ¿Qué otras más? Por ejemplo, en un momento de pánico y de ansiedad, golpear algo también es un comportamiento de seguridad. Gritar también es un comportamiento de seguridad. Cantar también es un comportamiento de seguridad. Hay personas que cantan, que silban. Oh, no tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque quieren distraerse. Son también, de alguna forma, estos comportamientos de seguridad son elementos de distracción para no vivir el pánico y la ansiedad. Y aquí está claro, como te dije, es un elemento, prácticamente es una forma instintiva de reaccionar frente al miedo. O escapas o peleas. Por eso la amígdala entiende esas dos cosas, porque es absolutamente primitivo. La doctora Claire Wicks explica en su libro que las personas cuando al principio escapan, como primera reacción generalmente, y luego pelean. Cuando pelean, al tiempo se dan cuenta de que tampoco pudieron lograr demasiado, porque como nunca entendieron la lógica del problema, no solamente ahora siguen atrapadas en el problema, sino que más cansadas. Las personas que pelean probablemente estén cansadas todo el tiempo. Probablemente te encuentres cansada, cansado, si hasta ahora estás peleando con esos síntomas que no significan nada. Si estás peleando contra un monstruo que no existe, ¿contra quién peleas? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Algo que no existe? Como aquel general chino, creo que era chino, de los guerreros de terracota, que pidió que sea enterrado con guerreros, esculturas, para que en la muerte lo sigan protegiendo. Es una ilusión. Esa pelea que tú das no es más que una ilusión de una batalla que no existe.
Te preparas para una guerra que no existe. Presta atención, porque ahí probablemente esté el mantenimiento de tu problema. Lo que yo te propongo aquí es otra cosa. Ni dejes de huir, deja de huir, por empezar, pero también deja de pelear. Ríndete. Aprende a rendirte. Ojo, no me refiero a que directamente digas, bueno, me quedaré en mi casa de por vida. No, no. Yo soy un agorafóbico, alguien con agorafobia que se rindió y por eso salió. ¿Por qué? Porque esto es contraintuitivo. Aprende a rendirte, aprende a dejar las armas. Aprende a no escaparte. Aprende a quedarte ahí, sin hacer nada. Quien verdaderamente no tiene miedo, no pelea, no huye, se queda. Y es ahí cuando de verdad vives la experiencia del pánico y la ansiedad con toda la intensidad posible hasta que le pierdas el miedo. Quédate ahí, en ese momento, sin realizar un solo movimiento y date cuenta que no estarás en peligro. Hay personas que también en esos momentos tienen micro reacciones y esas son las más difíciles de probablemente detectar y por consecuencia eliminar. Estas micro reacciones son como pequeños movimientos a veces sutiles que tienes por ahí, que te encoges de hombros, sobre todo es mucho lenguaje corporal. Tiene que ver con cómo tensionas tus músculos. Probablemente encoges tus hombros, cruzas tus piernas, cruzas tus brazos, frotas tus manos contra tus muslos, tensas tus tobillos, tensas la frente, tensas tu mandíbula. Hay personas que tensan su mandíbula mucho. Todas esas cosas son contraproducentes. Como te digo, en ese momento probablemente, incluso sin que te des cuenta, te dará la satisfacción aparente de que ese movimiento que has hecho te ha salvado de una muerte, te ha salvado de una catástrofe. En el largo plazo, hasta que no aprendas a que sin hacer nada hubieras tenido el mismo resultado, seguirás atrapado con la misma preocupación. Y ese, recuerda que es el primer y único problema que aquí tienes. Cuando tú combates el pánico, estás escondiéndote detrás de un escudo invisible, generándote y reforzando la preocupación de cuándo será el próximo ataque de pánico para saber si tienes el escudo correcto para enfrentarlo. Cuando no utilizas ningún arma, cuando no utilizas ninguna técnica, cuando no utilizas ninguna persona ni ningún objeto y vives el pánico como se debe vivir, es decir, sin hacer nada, el próximo ya no es tu preocupación y ahí te curas, amigo. Así como suena, así de simple, sí, así de complicado. Requiere práctica, es un entrenamiento. Alguna vez te expliqué, ¿quieres aprender a hablar japonés? Lo lograrás. De un día para el otro, no creo. Ni porque seas malo ni porque seas bueno, porque lleva tiempo, porque es aprendizaje. Y aquí te hablo de aprendizaje. Te estoy enseñando a cómo aprender de manera efectiva. El tiempo que te demore ya depende de ti. Depende de cuánto practicas. Depende de cuánto haces. A mí me gusta dar este ejemplo generalmente a la gente. Hay personas que para comenzar a combatir el pánico utilizan como algo similar a alguien que quiere aprender a tocar guitarra. Se compran una guitarra, es más, se compran 3 guitarras a veces. Se compran un amplificador, se compran cuerdas nuevas, se compran la funda para la guitarra, se compran de hecho algo para portar la guitarra encima. Alquilan una sala de ensayos o se hacen una sala de ensayos en su casa. Llaman amigos para que toquen con ellos, para que toquen con esa persona. Pagan un profesor, van a ese profesor. Buscan partituras, miran cosas online. Y por ahí pasa un mes y dicen, no sirve, la guitarra no sirve. No he aprendido a tocar la guitarra. Y yo les pregunto, ajá, pero te hago una pregunta, ¿y te has puesto a tocarla? Ahí está el problema. Te has rodeado de cosas que aparentemente te curarán, pero nunca te has puesto a tocar la guitarra. Tendrás 20 suplementos, tendrás el té de tila, tendrás a tu amigo que llamas, tendrás al perro,
tendrás ese programa que has comprado, tendrás esos videos, tendrás esos audios, tendrás un montón de cosas, pero nunca te has puesto a enfrentar la ansiedad y el pánico tal cual es decir, sin armas, desnudo. No literalmente, cuidado, pero sin elementos que te protejan contra algo que no existe. Tú mantienes el mito de lo que no existe y de lo que te atormenta cada vez que realizas alguna acción o cada vez que utilizas algún objeto o persona para escapar de esa situación. Te voy a dar otro ejemplo. Hay personas que también le cuentan a otras cuando llegan a algún lado, a algún sitio, que tienen ansiedad y pánico. Se lo cuentan, le dicen, mira, te tengo que comentar esto. Eso también es un comportamiento de seguridad. Porque crees poner en alerta a alguien para salvarte si es necesario. Eso tampoco sirve. Y también debes dejar de hacerlo. También hay otras personas que le indican o que se fijan en Google Maps dónde hay un hospital cerca o dónde hay algún centro de emergencias. Hay otras que utilizan dispositivos para saber su pulso cardíaco, su presión arterial, sus niveles de etcétera. Eso también son comportamientos de seguridad. Y te animo a que tires todo eso a la basura. Porque debes aprender a salir a la calle. A ver, sé que eso tiene que ver un poco más con un tipo de ansiedad de hipocondría, pero sigue siendo el mismo problema. Tus síntomas no son peligrosos. Pero si refuerzas la idea de que son peligrosos midiéndote la presión todo el tiempo o chequeando tu pulso cardíaco, no lograrás hacer más nada que seguir preocupándote. Entiende la lógica del asunto para que dejes de cometer los mismos errores que te tienen atrapada hace 20 años bajo la misma condición. Entiende esto. El motivo por el cual sigues atrapado son las acciones que realizas día a día para seguir manteniendo ese aparente monstruo que un día te comerá. Yo te digo lo contrario. Ese monstruo no existe, no te comerá, pero debes aprender a desmitificarlo. Debes aprender a usar tu único lugar seguro que te enseñará a poder realizar esto, que es tu propio cuerpo, que es tu propia mente. No hay lugar más seguro que tu propio cuerpo, sin dispositivos, sin otras personas, sin otros elementos, sin otras acciones. Entonces, deja de recurrir a esas cosas que hasta ahora mantienen el problema. Cuando te he comentado en un video anterior que tu plan debe tener exposiciones, tu plan también debe tener la eliminación de estos dispositivos. Hazlo de manera gradual, paulatina, comprometida y constante. Al amigo de la bicicleta no le puedo decir que hoy deje su bicicleta y salga a vivir la vida. Sería un necio, sería prácticamente jugar con su aprendizaje. No, pero sí lo debe hacer en algún momento. Entonces puede empezar de manera paulatina, de manera gradual, para llegar a eliminar ese objeto de seguridad. Entonces le diría, amigo, ¿por qué no intentas la próxima? Vas con tu bicicleta y si todavía no te has alejado de tu bicicleta, puedes aprender a tal vez a bajarte de ella. El segundo día vas con la bicicleta, te bajas y te alejas 5 metros y te quedas. Cuando empiezas a sentir esa ansiedad, no haces nada, no vuelves a la bicicleta, no te subes, no corres, quédate ahí, no hagas nada. No busques llamar a alguien, no hagas nada. Quédate 30 segundos, quédate un minuto y regresa a la bicicleta luego. Y así, de manera gradual e incrementando la dificultad. Un día, no salgas con la bicicleta. Tómate tu tiempo, pero ten claro tu objetivo. Creo que hasta aquí he explicado bastante con profundidad de qué se trata esto y por qué es importante que lo sepas. Pero si te ha quedado alguna duda, te aliento a que lo hagas aquí en la caja de comentarios para que podamos seguir interactuando y para que sobre todo te pueda seguir ayudando en este camino de aprendizaje. Recuerda que de eso se trata. Cuando sufres pánico y ansiedad,
esos momentos de pánico y ansiedad son esos momentos de lecciones que debes aprender. Entonces, en vez de tener miedo de ellos, sal a buscarlos para aprender de manera más ágil y sobre todo para dejar estas acciones o dispositivos o comportamientos de seguridad que hasta ahora mantienen tu problema. Bueno amigos, si te ha gustado este video también te pido que me des tu me gusta y que compartas. Tal vez esta información le sea muy útil a alguien que todavía no entiende de qué se trata. También te quiero saludar como saludo siempre a mis amigos y te digo, cuídate, pero también cuida a otros. Nos vemos la próxima amigos. Cuídense, chao, chao.